Está grabando, así que tú dale. Ya, pero partimos... Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un capítulo de En Simple, un podcast con algo de ciencia. Espero que ya hayan ido a escuchar nuestros capítulos anteriores porque están buenísimos y hoy día tenemos un temazo. Obviamente que no estoy sola, estoy aquí con mi amigo Álvaro. Hola, ¿qué tal? Y sé que no estoy muy feliz porque por fin se nos unió un auspiciador. Exactamente. Esto no fue un fracaso. Acá estamos junto con New Science. De hecho, yo creo que mucha gente va a conocer esto que tenemos acá, el Omega 3 por excelencia, que, o sea, pre-podcast siempre recomendamos este Omega, Exacto. porque es un Omega 3 súper bueno con las concentraciones adecuadas, pero vamos a indagar un poquito más adelante sobre los suplementos y cómo ir articulando momento, cantidad, con qué mezclar. Tú eres especialista en eso y toda esa majaraña de cosas. De todas maneras, y Sí. así que gracias New Science por ser parte de En Simple. Sí, ahí tenemos que pensar en la cápsula, cómo agregarle y todo ¿Cómo eso. vamos a hablar de ustedes? ¿Cómo Ya hablar? lo veremos. Ya lo veremos. Este podcast es auspiciado por New Science, suplementos nutricionales desarrollados por expertos, con materias primas certificadas y altos estándares de calidad, porque cuando la ciencia y la naturaleza se unen, transforman vidas. Ya, hoy día tenemos un tema súper interesante, Sí. algo que yo creo que escuchamos muchísimo en la consulta, es como la gran pregunta del millón de los pacientes. Yo creo que, no sé, el 70% por lo menos llega haciendo esta pregunta. ¿Y cómo bajo de peso? Así que hoy día vamos a hablar de la baja de Es peso. un tema súper post vacaciones. Sí, sí. ¿Cómo están estas vacaciones? Comí mucho, ¿cómo bajo de peso, Álvaro? Yo también, me fui a la B, yo me fui al sur, comí como si no existiera un mañana. Los dos estuvimos en el sur, ahí Sí. cerquita, mucho pan amasado, se disfrutó. Sí, todo frito. ¿Qué igual el sur? Todo frito. Sí, es verdad. Pero encuentro muy interesante como bajar un poco la información de esta baja de peso y como qué significa realmente bajar de peso, porque en el fondo, y ahí yo creo que tú lo puedes explicar mucho mejor como este concepto de los kilos de peso no son lo mismo que los kilos de grasa, no son lo mismo que los kilos de música. Que los kilos de músculo. Entonces Exacto. es como, ¿qué es lo que realmente buscamos al bajar de peso? ¿Qué es lo que queremos Siempre, bajar? ya. ¿Y cómo lo evaluamos en un número? De manera general, esto sí lo podemos reducir a peso, a un número en balanza. ¿Por qué? Cuando uno sube de peso, no sube directamente de grasa, sino también pueden ser retenciones de líquido o acumulaciones de Sí. glucógeno. Los carbohidratos van a entrar como glucógeno a nivel muscular y va a hacer que yo me sienta más pesado. El peso más allá de la grasa puede generar malestares en la espalda, articulaciones, porque mi cuerpo está soportando una mayor masa. Exacto. Por ende, querer bajar de peso, volverme liviano, es algo correcto. Bajar la grasa también es algo correcto. Obviamente, uno busca el proceso tratando de evitar perder masa muscular en el proceso. Claro. Que es algo difícil, porque muchas veces perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo o no perder músculo, a veces también es complicado. Eso es lo que llamamos recomposición corporal. ¿Cachai? El cambio de la estructura o técnicamente en esta arquitectura de porcientos de las estructuras de mi cuerpo en donde jugamos con grasa, líquidos, músculo principalmente. ¿Cachai? Mayor o menor retención de líquido, mayor o menor grasa, mayor o menor masa muscular. No es tan difícil, pero es un trabajo de chino. ¿Cachai? No se avanza tan rápido como las otras cosas, pero también no arrastramos efectos colaterales. Bajamos de grasa sin perder masa muscular, ¿cachai o no? O incluso podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, claro, yo creo que sobre todo, obviamente la alimentación como pilar importante, pero también el tipo de actividad física, Sí. cómo lo vas mezclando para poder ir logrando este objetivo, porque en el fondo, a ver, 1 kilo de grasa pesa lo mismo que 1 kilo de músculo porque son 1 kilo, pero el tema es el espacio que usan. El o sea, el volumen. músculo tiene un volumen menor que Ya. lo que va a usar la grasa, entonces Ya, la grasa igual- tiene un volumen mayor. Igual cuando la gente muestra esta hueá de Sí, plástico, sí, sí. Este es un kilo de grasa, este es un Sí. kilo de músculo. Sí. Utilizan ya la Pero hueá. igual es útil para que la gente... Yo no tengo eso en mi consulta, pero igual lo encuentro visual. ¡Ah, lo tienes! No lo tengo. Lo voy a comprar ahora, voy a pedirlo. No, pero son igual son densidades que están súper falseadas. Sí. Porque, insisto, el músculo tiene un storage, es un garage que tú puedes llenar de cosas, mantener su volumen o aumentar su volumen, ¿cachai o no? Y que no se correlacione directamente con el peso. Entonces son muy falsos. Sí. Sirve como mecanismo de miedo.
no, es que vaya a bajar, va a pasar esto. O de y cosas recompensa así. positiva, porque si llega un También. paciente y dice, ay, bajé solo 1 kilo de grasa, y tú le muestras el kilo de grasa, igual la Sí, gente va a decir, también, uy, ¿cachai? igual bajé harto de peso. Sí, ese es el tema, Es ¿cachai? algo más ¿no? visual. Es algo visual, pero no es real ni cuantificable, y eso se ha visto con DEXA, con diferentes mecanismos de evaluación, ¿cachai o no? Ahora, los cambios de masa muscular cambian más o en volumen o en densidad, que es lo que se denomina como más hiperplasia muscular, ¿cachai o no? Que aumenta como la cantidad como de proteínas circulantes dentro del sarcómero, la unidad estructural, o su volumen. Tú puedes cambiar el volumen sin modificar tanto su arquitectura. Entonces, o puedes tener el músculo Schwarzenegger, más grande, obviamente es muy fuerte, ¿cachai? O puedes tener el músculo Bruce Lee, músculo muy pesado, pero muy compacto. Claro. ¿Cachai? Y tú te movías entre medio de un Bruce Lee y un Schwarzenegger. Sí. Uno se mueve ahí. Y eso hace que tu peso sea diferente, tu volumen. Exacto. Y el ejercicio afecta mucho a eso. Nosotros terminamos una investigación junto a GRS hace muy poco de cuál es el mejor tipo de entrenamiento para mejorar la oxidación de grasa. Claro. Y se llama entrenamiento concurrente. El entrenamiento concurrente es mezclar trabajo de fuerza con trabajo aeróbico. 60-70% de fuerza. ¿En el mismo entrenamiento o durante la semana? No hay diferencias clínicas. ¿En serio? Sí. O sea, no es lo mismo que yo haga 1 hora y mezcle media hora de algo aeróbico más trabajo de fuerza que haga un día fuerza, un día es que trabajo aeróbico. Si trabajaste 1 hora, hiciste 30 y 30, estáis 50 y 50 entre aeróbico y fuerza. 60-70% de tu volumen total de entrenamiento que venga de la fuerza y el resto del trabajo aeróbico. ¿Da lo mismo antes o después? Porque eso también hablan harto, como ¿es mejor antes o es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Mejor hacer la fuerza antes o mejor hacer la fuerza después? Ya, eso depende mucho de las personas, porque hay personas que ya tienen una gran fuerza y ahí lo que uno busca es priorizar la fuerza que ya tienen y lo puedes separar, lo puedes meter antes o incluso lo puedes hacer una alta carga de trabajo aeróbico antes. Tu músculo tiene la capacidad de oxidar mucha grasa, eso es importante. Tú necesitas masa muscular para oxidar grasa de manera competente. El que activa todos los procesos para oxidar grasa es el trabajo aeróbico. Aumenta el MPK, aumenta el P38, aumenta diferentes vías moleculares para oxidar más grasa. ¿Cachai o no? Entonces, la mezcla de ambos, una bomba. Claro. Hay gente que es muy buena en fuerza y dicen, puta, bueno, yo entrené fuerza, nunca bajé peso, le metí trabajo aeróbico, ¡paf! Y esa weá fue lo que funcionó. De más, porque ya tenéis muy buena fuerza. Exacto. Ya tenéis muy buena masa muscular. En cambio, hay gente que tiene muy buen cardio. Y le metí un poquito de fuerza y ahí no se choca a pic. Entonces, el ideal es mezclar uno y otro en su volumen general. Lo puedes ver a la semana. ¿Qué le digo a la gente? ¿Cuánto estás entrenando? Ya, entrenan, por darte un ejemplo, de lunes a viernes en la mañana, trabajo de fuerza. Métele 2-3 días de trabajo aeróbico y chao. Claro. El trabajo aeróbico es algo muy noble. No necesitas tanto para tener un gran beneficio. ¿Cachai? Sí. En cambio, el trabajo de fuerza es un estímulo de destrucción para estimular una construcción. Es como una actividad mucho más rigurosa que necesita un mayor estímulo para sacar un provecho. Bueno, de hecho, creo que sería súper interesante, como quizás en otro capítulo, porque es como la típica duda, como el tema de las rutinas del ejercicio, cómo hacerlo. Quizás no es para verlo ahora porque nos vamos a desviar un poquito del tema, pero en el fondo igual es interesante. Quizás podríamos dar como una guía práctica del entrenamiento, porque bueno, en la alimentación vamos a ir hablando mucho y obviamente es un pilar fundamental, pero el entrenamiento a veces quedamos un poco cojos de cómo hacerlo. Sí, de hecho, una de las cosas que vimos en la investigación, analizamos, para que se hagan una idea, conjunto a GRS, nosotros tratamos de hacer especies de revisiones, pero de muy grande espectro. Significa que tratamos de crear casi que una normativa clínica. Tú no tenés que crearte 40 papers, nosotros ya lo hicimos, resumimos todo en una pura decisión. Generamos toma de decisión clínica. Lo agarraste, ¿qué guay tengo que hacer? Mira, taca, 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 es un checklist. Y eso es lo que hacemos, ¿cachai o no? Lo que hicimos con el omega 3, con el probiótico, era como, ¿qué te pasa? Me duele la guata, esta cepa, con esta comida en esta cantidad, no voy más. ¿Cachai o no? Ya. En ejercicio probamos todos los tipos de entrenamiento. No hay diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Que abandones o no abandones. Listo. Vaya a entrenar lo que te gusta. A mayor intensidad es más eficiente. Claro. Por ende, intensidad es qué tanto yo me acerco a la fatiga. Tenés que morir en el intento. No hay hacer un agua que no te gusta. Claro, no. Hace lo que te gusta, llega a muy alta intensidad. 60, 40, 70, 30. Entre trabajo de fuerza un poquito más que el trabajo aeróbico. Trata de llegar a 300 minutos a la semana.
Claro. Con 300 minutos a la semana repartidos, pero es que como te dé la gana. En tandas de 10 minutos, si querés, volada tuya, tu cuerpo va a generar un muy buen resultado. Claro. Bueno, ahí encuentro súper interesante porque lo que te decía, como que siempre, yo por lo menos tengo mucha duda con respecto al tema del ejercicio, entonces creo que es súper bueno, como que en el tema de Cambiamos baja de peso, tema, señores. No, pero en el tema de baja de peso, pilar actividad física que siempre hace fundamental Sí. y no solo por la baja de peso, por la longevidad, por el músculo, o sea, un sinfín de cosas. Y también entender cuando estamos hablando como de esto del kilo de músculo o el kilo de peso, que no son materias inertes, no es que el músculo no haga nada o antes que se creía por muchos años que la grasa simplemente era un almacén de grasa, o sea, que ocupaba espacio y no había nada más. Y la grasa, el adipocito, esta célula grasa es una célula endocrina que tiene un sinfín de acciones a nivel Es un del ser sistema vivo. Exactamente, es un ser vivo. Entonces, Sí. a nivel del sistema inmune, a nivel de tus hormonas, a nivel del control de saciedad, o sea, tiene tanto efecto el adipocito y sí hay diferencia en un adipocito sano y a un adipocito enfermo. Y eso creo que es súper importante porque la grasa puede estar sana o puede estar enferma y en eso sí... La grasa es enferma la puedes ver mucho con lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, o mentira, no sé, sobre resistencia a la insulina. Claro. La primera resistencia a la insulina se genera en la grasa, en los receptores de insulina de la grasa. Exacto. Que tu grasa... El adipocito es una bolita y la bolita está con todas las bolitas. Para que estas bolitas no se separen, están amarradas por un fibroblasto, ¿cierto? Que es un scotch. El scotch cede hasta cierto punto. Este scotch no se raja. Claro. Simplemente cede hasta que después no puede seguir siendo elástico y se vuelve plástico. Por ende empieza a estrangular el adipocito y tú seguís metiéndole hasta que se echó a perder el receptor de insulina. Y tu cuerpo dice, mira, se echó a perder, se está generando una inflamación, lo estamos apretando, aumenta los macrófagos. ¿Y qué genera? Un cuadro inflamatorio. Exacto. ¿Y cómo? Chucha, bajo el cuadro inflamatorio con omega 3. Y ahí... Sí, po. Habíamos hablado antes de esto, aumenta el TLR4, la actividad de TLR4, factor inflamatorio que modula todo este sistema inmunitario y evita que tú utilices grasa de manera correcta y evita formar masa muscular de manera correcta. ¿Cómo lo puede evitar eso, señores? Si es que le da paja comer tan bien y quiere revertir eso y tener un resultado más rápido, agregar antioxidantes. De hecho, Tenemos acá el cranberry. Arándano rojo, por ejemplo. El cranberry. Y ahora tienen hasta santina. Buenísimo, lo acaban de sacar. antes tenían uno, acá es cuando después, ahora El maqui. empezamos a perder Sí. los auspicios. Ajá. El maqui. El maqui es súper bueno Sí. porque tiene antocianidinas. El Kimax. Y los cranberries también tienen antocianidina, un tipo de polifenol que genera un cuadro antiinflamatorio y junto al omega 3, que es grasa, generan un cuadro antiinflamatorio en la grasa. Claro. Grasa con grasa, las cosas que vienen con el Sí. agua no se juntan con la grasa. Por eso el té verde es malo para bajar la grasa, porque agua y grasa no juntan ni pegan. ¿Cachai o no? Entonces, claro, pues si nos pegamos una subida muy rápida, cogemos este primer cuadro inflamatorio y frenamos la oxidación de grasa. En ratas, tú demoras 2 días en hacer una dieta coffee break, que se llaman. Literal, tenéis que hacen ratones knockout, que es un ratón modificado genéticamente para que responda como un sujeto obeso. Listo, va a responder metabólicamente como un sujeto obeso. Hazlo subir. ¿Cómo lo haces subir? La dieta del coffee break. Un investigador La dieta del coffee break. va con 3 lucas a a comprar galletas con azúcar, Claro. se las metan y las bloquean la leptina con la cistocrina para que coma como enfermo la cabeza ese Claro. ratón y le generaste este cuadro de obesidad. En un humano, ¿cuánto te demoráis? 1 semana. Imagínate. 1 semana comiendo Claro. mal, de 5 a 7 días comiendo mal, tú generaste el primer cuadro inflamatorio. Esos 18 de septiembre, esas fiestas patrias que mágicamente coincidieron con 10 días, Claro. mucha gente se fue a la vez. ¿Cachai? Sí, bueno, y por eso en el fondo es como que quiero que quede súper claro un poco lo que estás diciendo, que la grasa no es una célula inerte y que No. cómo nos alimentamos va a depender de que tu grasa esté sana o tu grasa esté enferma. Y lo que decías de la resistencia a la insulina, al final el efecto que también tiene a nivel hormonal esta grasa en, por ejemplo, una hormona muy importante que es la adiponectina y que en una grasa enferma se baja esta hormona y aumenta la resistencia a la insulina, la capacidad que tiene el cuerpo de oxidar más grasa, el control de saciedad. Se causa también lo que es una resistencia a la leptina, o sea, significa que la leptina, que es una hormona que le dice un poco a nuestro cerebro como
oye, ojo, el nivel de energía está bien, Oye. no necesito almacenar más. Oye, déjate comer. Exacto, la leptina dice eso, oye, déjate comer. Cuando hay una resistencia a la leptina, esta señal no está llegando Sí, po. a nivel del cerebro. ¿Y qué pasa? Son estas personas que no pueden parar de comer, que tienen una compulsión por seguir comiendo, y esto es efectivamente el efecto endocrino que tiene Pero el adipocito frente a estas hormonas que son tan Pero importantes. si no es culpa mía, es culpa de la ansiedad. No es ansiedad, Exacto. es un cuadro inflamatorio. Sí. Y de repente te decís, no, nunca fue ansiedad, era hambre. Mm. La gente le echa mucha culpa a la ansiedad como señal de respuesta para llegar a Sí. comer de manera compulsiva. Exacto. Y no, señora, no es. Puede ser ansiedad, obvio que puede ser Claro. ansiedad. Y es como Pero- qué cosa, es como el huevo o la gallina al final, porque en el fondo tus Mm. malos hábitos también están llevando a que quizás aumente esa ansiedad que tú estás diciendo, está alterando tu Exacto. intestino, está alterando el eje intestino-cerebro, está alterando el adipocito, está alterando, hay una hipertrofia de esta célula grasa. Taca, y es un taca, 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 círculo. taca, taca. Hay una resistencia a la insulina, que también son pacientes que en general tienden a tener mucho más hambre, menos control de saciedad. Entonces, es un círculo del que no se logra salir si es que no hay un cambio real del estilo de vida. Entonces, la verdad es que si quieres bajar de peso, tienes que cambiar tu estilo de vida. Esto no significa que, ya lo hemos dicho en otras cosas, que no puedas comer nunca o que tengas que hacer ejercicio todos los días de manera... Ayuno de 48 horas. No, pero en el fondo tienes que cambiar tu estilo de vida. No vas a Exacto. lograr tener grasa sana, mayor masa muscular, un peso equilibrado si es que no haces un cambio integral en tu estilo de vida. No, yo creo. Yo no me leí la pauta, así que le vamos a dar no. Yo tampoco mucho, acá la estamos mirando, No leemos pero si la no, como que pauta. estudié como 10 minutos antes de venir. ¿Tú cómo evaluáis a los pacientes? ¿Qué mecanismo utilizáis para evaluar? ¿Antropometría? No, ¿Bioimpedancia? bioimpedancia. Bioimpedancia. Uso el Ya. InBody. En antropometría, uno ¿Cómo evalúa. usa el caliper? El Sí, antropometría. caliper, sí, vieja escuela, Sí. cavernícola. Sí, está bien. Bueno, Eh, es lo que tienes más confianza al final de que lo que están midiendo realmente. De hecho, sí, y lo hago por otra forma. Mm. El pliegue del tríceps, la gente que la han evaluado antropometría sabe que uno evalúa muchas partes del cuerpo. El tríceps, acá detrás del brazo, Por y eso la... te demoráis tanto por paciente. Sí, po. No, me demoro y analizo pliegue por po. pliegue, pero no hago un análisis de porcentaje. Claro, Veo el pliegue. Sí. Y el pliegue subescapular en la espalda es grasa pardo. Mm. Esa grasa, Es que esto es muy interesante, sí, ponga atención. la grasa pardo tiene que ver con los cambios hormonales. Exacto. ¿Cuándo va a bajar la grasa pardo? Y Cuando- con una mayor oxidación de grasa. Exacto. Sí. Va a bajar cuando tú aumentes la masa muscular. Exacto. Entonces la gente dice, pero bueno, yo hago dieta y, la Mm. weá, y no bajo y digo chao, tiqui, 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 y está el Batman ahí. Sí, po, porque si tú haces dieta no Sí, significa po. que va a bajar ese pliegue, Claro. significa que cuando aumentes fuerza Mm. va a bajar ese pliegue. Por ende, la mayoría de las personas que hacen dietas tienden a bajar y todo, y dicen chao y se les sacude todo, falta ejercicio, Exacto. falta aumentar masa muscular. Mm. Cuando hablamos de los pliegues abdominales, abdominal a 5 centímetros del tejo del ombligo, supraespinal, sobre la espina ilíaca y supracrestal, están muy cerca de un sistema de irrigación sanguínea que está cerca del mesentérico, que irriga el intestino. Por ende, para bajar esto, tú tienes que bajar primero la grasa visceral. Claro. Y es la grasa más importante porque es la grasa que causa más inflamación Exacto. inmunológica y la más peligrosa. Bajaste la grasa visceral, que es la que está alrededor de las vísceras, Exacto. circunferencia, cintura, y te empecé a dar cuenta que no me duele la espalda, que no Es me duele el increíble cogoto, no ese me duele la cambio. cabeza, Sí. y ay, empieza a estar todo bien. Sí, sí. ¿Cachai? O sea, la grasa visceral es clave. Y en el fondo, de hecho, volvemos como... Si quieres bajar de peso de manera bien, baja tu grasa visceral porque Exacto. es increíble la circunferencia de cintura. Bueno, en el sistema que yo uso miden la grasa visceral, la cantidad de kilos que tienes efectivamente en la parte visceral y es súper alto, o sea, casi nadie sale en un rango normal Sí. y es así muchos kilos almacenados en una zona que está causando, y esa es grasa que no necesariamente es grasa enferma, pero sí es grasa que tiene como mucho más... Pero tiene patrones que no son sanos en Exacto, comportamiento que no son sanos. de grasa. y ¿cachai? que secretan muchas de estas citoquinas proinflamatorias, es decir, un sistema inmune hiperalterado que está causando un nivel de inflamación que es el escenario perfecto para aumentar riesgo cardiovascular, para que el colesterol vaya directamente a la placa ateroma, para que se oxide más LDL. O sea, en el fondo es como... es una bombita para decir, ok, Exacto. acá está todo mal. Y ya, entonces tú, díganle una recomendación a la gente, pero que sea tangible. Sí. Una recomendación que después de esta cuestión le pongan pausa y vayan a hacer lo que le estoy diciendo. ¿Qué le diría? A ver, yo creo que hay varias cosas que en el fondo podemos... No, pero
que podemos ir viendo con el tema 1 ya, el estilo de vida. Tú hablaste de la actividad física. ¿70-30 era? 70-30. 70-30, fuerza, actividad física aeróbica. Sí, haz lo que te gusta, pero haz algo porque efectivamente... El ideal es tratar de llegar a 300 minutos a la semana. Es el ideal. Sí. Si estáis haciendo 100, sube a 120 minutos a la semana. Exacto. Haz Pero algo. 130, la vais sumando de 10 minutos para De después verdad es súper difícil. O sea, yo creo que mi gran, súper, hiper talón de Aquiles es el tema del ejercicio. O sea, de verdad... ¿Por qué? Porque me cuesta, a ver, me carga hacer como el tema del tiempo, pero de verdad, o sea, tengo 2 hijos chicos, más trabajar más, hay un minuto que llega ya, no sé, las 7:30 están durmiendo y te juro que tú me sientas a hacer ejercicio, fatal. Entonces lo tengo que hacer en la mañana, sí, o sea, yo te juro que la comida hiper mega bien, me encanta comer bien, me encanta pero el ejercicio es difícil, entonces yo entiendo a esa persona que realmente no está escuchando y dice, es que no puedo, pero lamentablemente hay que hacerlo nomás, no es opcional el ejercicio. Y imagínate que esto es súper interesante, una de las investigaciones que terminamos hace poco es de LACF. Tengo que ponerle huevos, utilizar energía, formar lactato, que se junte con esta hueá que está dando vuelta la fenilalanina y forme el LACF. Cuando el LACF llega al cerebro, genera cambios en la recompensa de tu cerebro, POMC y GRP. Por ende, tienes mayor control con lo que estás comiendo, los procesos anorexígenos, tu cerebro funciona bien, estás durmiendo bien. Eso es lo que hace cuando llega al cerebro. Y cuando llega al músculo, estimula que mejore tu masa muscular y mejoras la oxidación de masa muscular. O sea, perdón, la oxidación de grasa. Imagínate, pillamos la molécula específica que le dice a tu cerebro funciona bien y que cuando llega al músculo le dice músculo, oxida grasa y aumenta. ¿Qué hay que hacer? Sintetizarla y meterla en un ratón para ver si podemos hacerla de manera artificial. Literal, un tarro de ejercicio en LACF con CDNRP2. Sí. Más magia. ¿Qué pasó? No funcionó. No, pues eso es que te decía. No si el cuerpo funcionó, funciona muy bien, si no sería tan fácil, Sí, pero por donde ya se sabe cómo estimular eso. Claro. A mayor intensidad se estimula más, mejores resultados. Ya. 1, actividad física, creo que quedó súper claro. Álvaro lo explicó muy bien y es el especialista en el tema. 2, la alimentación. ¿Qué comer? Obviamente ahí es súper importante. Estamos hablando de molécula grasa que causa inflamación. ¿Qué tenemos que hacer para bajar la inflamación? Me encuentro que está un poco viciado el concepto de un plan de alimentación antiinflamatorio, ¿ya? Pero sí, en el fondo... hay que hacer un plan de alimentación antiinflamatoria. En el fondo, darle a tu sistema inmune las herramientas necesarias para que responda para que en el fondo logre ir secretando más de estas moléculas antiinflamatorias y logre frenar estas moléculas de inflamación. ¿Cómo hacemos eso? Trabajando fuertemente sobre tu salud intestinal. Porque en el fondo, gran parte de esta respuesta inmunológica también viene de tu intestino. Entonces, si tu intestino y las bacterias del intestino no están modulando de manera correcta esta inflamación y no están mandando las señales correctas a tu sistema inmune, y esto se le suma una célula grasa que está hipertrofiada, que está secretando todo lo que no queremos que secrete, hay mucha inflamación. Entonces también trabajar sobre el intestino es súper importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sí, pero la gente en este momento le va a poner pausa porque están afuera de la farmacia y la señorita de la farmacia le está diciendo al señor ¿qué quiere comprar? Sí. ¿Qué le van a decir? Primero es decir que la respuesta no está en la farmacia, ¿ya? La respuesta está en tu casa y en tu cocina, ¿ya? ¿Sí o no? Eso es lo primero. La respuesta, vamos a llegar a la parte de la suplementación. Acabamos de perder toda la gente que nos está escuchando en una farmacia en este momento. Exacto. Dice, me tengo que ir para la casa. No. Lo primero es que cambia tu plan de alimentación, ¿ya? Una alimentación que sea, lo hemos repetido infinitamente, ojalá basada en plantas, que en el fondo tengas mucha fibra, tengas muchos antioxidantes. Ya vimos lo que tú decías, o sea, ¿qué alimento aumenta mucho la inflamación? Entonces, porque necesito evitarlo. Pucha, ultraprocesados, yo creo que son los número 1, estos alimentos que están hiper llenos de ingredientes que no puedes ni siquiera mencionar. Mi salchipapa exacto, con ketchup. Exacto. Como, por ejemplo, los embutidos, pucha, todo lo que sea procesado, galletas procesadas, alimentos altos en azúcares, alimentos ¿El atún? altos en grasa. A ver, el atún... ¿El atún enlatado? A mi parecer, yo no sé si está en la categoría de ultraprocesados, pero yo no lo recomiendo nunca. O sea, si vas a consumir atún porque no tenía ni una otra alternativa, bien. Pero me pasa que vienen pacientes, no todos los días me como mi ensaladita con atún. Competencia, atún o jurel. Jurel. ¡Buena! Sí. ¿Cómo se llama la marca del jurel? San José. San José, si quieres San José. Sí. Más fruta, más verdura, más semilla, más fruto seco. También puedes consumir alimentos, obviamente, de origen animal, pollo, igual te puedes comer el pedazo de carne, o puedes comer huevos, o sea, son cosas que... Pero es este equilibrio en tu alimentación. Y de ahí... Entonces, de todas mis proteínas, ¿cuánta proteína deberíamos consumir?
esto va a dar para largo, Claro. no es una receta, pero Por lo menos generalmente 1.2 gramos, yo diría. Exacto, de Por lo 1.2 a menos, 1.8 son los Sí. primeros rangos. Siempre somos con un hiperproteico. Antiguamente el hiperproteico era sobre 1. Sí. El normoproteico era entre 0.8 y 1. 0.8, te cagáis Sí. de hambre hoy en día. Y es difícil llegar, es súper difícil llegar a la recomendación de proteína. Yo creo que Sí. es un macronutriente en que estamos bien Mm. bajos, y cuando yo hago las pautas, y de hecho en mi misma alimentación yo lo he calculado, y trato de calcular y digo, ya, a ver, quiero consumir, no sé, 1.4, por ejemplo. Y me cuesta llegar a la Sí. cantidad de proteína, porque yo en general no consumo tanta proteína animal. Mm. Entonces, me cuesta llegar, tampoco es que me llene de legumbres. Entonces, de verdad, es un desafío el Sí. tener un buen consumo de De proteína. hecho, hay un estudio súper bueno, salió del año 2016, hace 10 años. Se replicó de nuevo el 2022 y tenían a 2 grupos, ambos con obesidad, 4 semanas, ambos lo sometieron exactamente lo mismo, pero la única diferencia era que el que consumía más calorías era porque tenía más proteína. Llegaban a 2.4 y otro grupo llegaba a... 2.4 es un Sí, po. montón. Y el otro llegaba a 1.4. El tema de 2.4 bajó más grasa, aumentó más masa muscular, pero como aumentó masa muscular había bajado menos peso. Pero se veían 1000 veces más delgados que los otros. Y los otros solamente habían bajado Sí. grasa. No, sí, ¿Cachai? sí, no, sí, el Entonces, tema de la proteína es un tema mm. porque cuesta. De hecho, nosotros ahora cuando veníamos de vuelta a las vacaciones, yo hablaba con el Mati, mi marido, y le decía, ya, hice un cálculo de proteína, vamos a aumentar, porque de verdad que es un desafío constante el poder llegar a este aporte de proteína. Bueno, ya el tema de la alimentación, fruta, verdura, fibra, una cantidad importante Suplementos. de proteína y los suplementos. que Ya, eso es lo ¿qué que te iba a suplemento? decir. ¿Qué suplemento te A ver, puede yo creo que recomendar? no existe ningún suplemento que quema grasa. Partamos por No, eso. ni uno, ni Ningún uno. suplemento tú vas a estar en la farmacia y que te vendan y digan, sabes que vas a bajar de peso, es increíble, va a bloquear los carbohidratos, va a bloquear la Lo grasa. intentamos, pero no funcionó. No existen. Ya, entonces, lo primero, el suplemento, ya lo hablamos en el capítulo anterior, es un complemento al cambio en tu estilo de vida. No es nada más que eso. Ahora, ¿van a ayudar? Mm. Sí. Ya lo dijo Álvaro, omega Sí. 3, obviamente, porque Omega va a 3. bajar la inflamación de Exacto. esa grasa dentro de las La mayoría- miles de funciones que tiene. ojalá que estén atentos porque este ya está en la última etapa de revisión en el estudio que estoy diciendo, que habla de las estrategias óptimas para poder mejorar la oxidación de grasa. Hablamos de entrenamiento, alimentación y suplementación. Y estilo de vida, dormir y todo eso. Es una biblia, pero hermosa. Dormir, eso es súper importante. Sí. Lo vamos a hablar en el capítulo 7. Nos dimos cuenta que cuando empezamos a terminar la parte de suplementación, el suplemento que mejora la oxidación de grasa no apunta a la grasa. Y eso es lo que se hacía. No, que era un lipolítico, un termogénico, la weá. Sí. No, era otra vía que estaba opacando el efecto del cuerpo de utilizar grasa de manera correcta. Po. Pasa lo mismo con los que eran pro-anabólicos. No quería estimular el MPS de manera directa, porque eso lo hacía con el ejercicio, Exacto. con las proteínas. Busca las vías anexas que están frenando este ¿Y qué crecimiento. suplemento salió? Bueno, uno, el Omega omega 3 para poder bajar la grasa de manera correcta, mejorar... Junto con el estilo de vida, me imagino. Exactamente. Y los otros, principalmente que estaban estudiados, eran algunos termogénicos. Ya. ¿Cachai o no? Que generan cambios en la temperatura y en el gasto. Ahora, el ejercicio, la vida, cómo gastan más calorías, afectando la frecuencia cardíaca. Inotropismo y cronotropismo. Cronotropismo, de reloj, la velocidad contráctil del corazón, y fuerza contráctil. Cafeína. Claro. Bueno, de hecho, la cafeína es uno de los suplementos que también está estudiado. Si es que haces la cantidad de ejercicio que tienes que hacer, la alimentación, De hecho, etcétera. Pero bueno, Te ponía a ver todos los quemadores, todos están Todos. chapoteando en cafeína. Y sí. si no es cafeína, es otro tipo de elemento que te va a acelerar la cuchara. ¿Cuánto consumir? Entre 0.2 a 0.6 miligramos por cada kilo de peso de anhídrido de cafeína, que es la forma más fácil que se absorbe con el agua. Partimos con dosis más baja, a medida que aumentando la tolerancia, aumentamos. Sobre 5 o 6, te quedáis con todos los efectos colaterales de sentirte como el hoyo sin tener un beneficio real. Por ende, ahí tú te frenáis. Y tú decís, es que quiero quemar más. Puta, entrena más fuerte, sigue mejor la estructura de tu alimentación y es tiempo. Lo que subiste en 2 años no lo vaya a bajar en un mes. Exacto. Sí. ¿Cachai o no? Ese es el tema. Lo primero es frenar, controlar y después empezar a construir en base a lo que estáis controlando. De todas maneras. Entonces tendríamos omega 3, cafeína, que ya lo dijimos, antioxidantes también por bajar Antioxidante. este estrés oxidativo. Puede ser, ya dijimos, por la astaxantina, puede ser el maqui, puede ser el arándano rojo, puede ser el extracto de té verde, puede ser cúrcuma, la curcumina.
O sea, hay un montón de antioxidantes que podemos incluir, primero, a través de la alimentación y segundo, a través de un suplemento. Usted que va a buscar la mochila, veamos qué más tenemos acá. Bueno, la creatina, que no quema grasa de por sí, ya lo hablamos en el Exacto. otro capítulo, no vamos a entrar mucho en ese tema, pero también obviamente puede ser un súper buen complemento. Es que la creatina te va a ayudar a entrenar más fuerte. Exacto. Y como, a ver, ¿cómo podemos medir ya la intensidad en casi todos los estudios que hemos realizado de ejercicio, que incluso lo hemos hecho hasta con adultos mayores, y ahí es muy difícil medir la intensidad, se ve por algo que se llama escala de Borg. La escala subjetiva del esfuerzo. Es una escala que parte en el 6 y termina en el 20. 20, cagaste. No hay nada después del 20. Fallo absoluto, ya hay cagaste. El 6 es abdominal en la mañana para levantarte de la cama. Ese es el 6, ¿cachai? O sea, es nada mismo. Caminar, estoy en 6. Entonces, ¿dónde tengo que estar entre el 6 y el 20? 13 a 15. Un entrenamiento duro, muy duro. Tienes que exigirte entre tu 65 y 70% de tu capacidad. En ese punto, tu cuerpo ve que lo que estás haciendo no es un estrés, sino que es un estímulo que te lleva al cambio. Sobre eso, tu cuerpo responde de otra forma, porque dice, loco, esto no es un estímulo que me lleva al cambio. Ya, malos ejemplos. Tenés que estudiar. Oye, no andate a estudiar. No vais. Te grito. No vais. Te pego un palo en la cabeza, te noqueé, me pasé. Lo vivo constantemente con mi hijo de 5 años. No le pegué palo en la cabeza a tu hijo, ¿no? No, pero eso como que no escuchan, es como, ya. no, voy a eso, igual. Yo voy a contratar a Álvaro para que me haga un entrenamiento y lo vamos a grabar. Voy a dar. De verdad, yo soy hardcore. Pero yo no hago mi entrenamiento porque hasta yo digo, oh, me pasé. Pucha, qué lata. O sea, sería muy chistoso verlo. Yo creo que me mataría ahí, pero no somos ni medio. Y el entrenamiento duro, tú tienes la capacidad de respirar, pero no de hablar. ¿Cachai? Por eso mucha gente que entrena en el gimnasio, que está en la trotadora, está el entrenador abajo y te está conversando de qué hiciste hoy día, y tú estás ahí trotando ahí y están subiendo la máquina, y te dicen, no, yo... Llegamos al punto y te dejan ahí un ratito. Claro. ¿Por qué? Ese punto lleva a la frecuencia cardíaca, abre los vasos sanguíneos, que nosotros los vemos acá, muchas veces los brazos se dilatan estas venitas, ¿cierto? Aumenta la circulación de energía y todo, y deja tu cuerpo listo para recibir un estímulo y generar un cambio muscular. Mira, buenísimo. No sé por qué llegamos a este... No tengo Estábamos idea. en los suplementos con la creatina. La creatina te va a ayudar a mantenerte en este punto de intensidad durante más tiempo. Claro. Mientras más tiempo te mantengas en esta línea de entrenamiento duro, muy duro, la escala de Borg entre el 13 y el 15, mejor. Claro. No es ser un genio de la NASA. Si lo quieres llevar a nota, en la nota entre el 1 y el 7, mantente entre un 5, 5 y 6. Exacto. Ese es el punto. Entonces, tenemos, que suena un poco obvio, pero espero que hayamos podido como explicar por qué estos puntos que uno siempre escucha, obvio que haga ejercicio, obvio que come bien, ok, pero ahora como bajamos un poco esa información de por qué importa el ejercicio, por qué importa la alimentación, qué significa esta grasa hipertrofiada, esta grasa enferma, No qué te cagues de hambre. Exacto, no te mueras de hambre, ojalá asesórate, te lo recomendamos. ¿Qué suplementos también pueden ayudar? No existe ningún suplemento mágico, pero sí muy buenos complementos para esto. Y yo no sé qué va a decir. Iba a decir algo, porque la gente tiende a decir que tengo que pasar hambre y bajar las calorías. Las calorías. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La típica agua que repiten siempre. Y bueno, las leyes de la termodinámica sirven en sistemas lineales, en un input y un output. El cuerpo no es un sistema lineal, es un sistema compensatorio. Se contrarregula. Si disparáis la adrenalina, te baja la insulina, y van así jugando, ¿cachai? Somos células que articulan y se contrarregulan para funcionar de cierta forma. ¿Con qué voy con eso? No por comer menos calorías vas a bajar más rápido. ¿Por qué? Porque tú puedes comer incluso más calorías si es que estás aumentando la cantidad de proteína. La energía potencial viene de los carbohidratos y las grasas, y esa es la energía que tenemos que ir ordenando. Sí, exactamente. ¿Cachai o no? Sí. Entonces... Y no la calidad al final es tanto más importante que el número de la cantidad de calorías, es porque eso va a influir en cómo se almacena esa energía, en cómo se utiliza esa energía, o sea, al final la caloría es energía, entonces es una unidad de energía. Es una unidad de medida. Exacto, ¿cachai? entonces, y va a ser importante cómo se utiliza, y por eso también, claro, no tenerle tanto susto. Y de hecho, menos del 5% de las proteínas ingeridas se van al sistema energético. Sí. Menos del 5% de las proteínas se oxidan. El resto se utiliza para reparar hueá. Exacto, ¿no? entonces es como bien importante eso. Exacto. Y un cuarto pilar que vamos a decirlo ya en el próximo capítulo, pero yo también creo que es importante el tema del manejo del estrés, el cortisol, que también tiene mucho que ver en esta baja de peso, que yo creo que ahí vamos a ir ahondando un poco más cuando hablemos de cerebro.
Bueno, el dormir, que es tan importante. Súper importante. Que ahí vamos a entrar como más en cerebro, salud mental, pero en el fondo también es un pilar súper importante en el cambio del estilo de vida y en la baja de peso. Y yo sí creo que es importante, yo creo que estamos súper pasados en el tiempo, de hecho sí. Van a aprender los regadores. Pero creo que igual en este capítulo tenemos que hablar un poquito de semaglutida, del tema de los Ozempic, porque se está... ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque en el fondo se está sobreusando de una manera que a mí hasta me llega a asustar de cómo se está usando por este concepto de la baja de peso. Toma Ozempic y baja de peso. Pero acá yo creo que hay que explicar como rapidito un poco qué es el Ozempic, este semaglutida, que en el fondo es un agonista de la GLP-1, que es una hormona que nuestro propio cuerpo produce en nuestro intestino, es una enterohormona, es una incretina, que en el fondo, ¿qué es lo que hace esta GLP-1? Le da la señal al cerebro para aumentar también el nivel de saciedad y saber, ok, estoy satisfecho, hasta acá llego, dentro de sus funciones. ¿Qué hace esta agonista de GLP-1? Te lo inyecta y rápidamente imita esta hormona. No hace que la secretes más a nivel intestinal, eso es súper importante. No es que secretes más GLP-1, sino que está esta agonista que se une a los mismos receptores y causa el mismo efecto. Entonces, lo único que va a hacer inyectarte o tomar este suplemento es que te va a quitar el hambre. Y lo otro, ahí vas a perder músculo, que yo creo que es lo que hace. El 25% del peso perdido viene desde la masa muscular. Desde 1 kilo que perdiste, ya 750 fueron grasa, 250 fue masa muscular. Perder 750 de grasa, bacán, lo aplaudo. Pero crear 250 gramos de masa muscular para volver como hasta antes, va a ser una pega de meses. Exacto. De hecho, uno de los efectos secundarios muy grandes que tiene el uso de manera indiscriminada de este medicamento es la pérdida de masa muscular, porque muchas veces no se acompaña con un buen entrenamiento de fuerza y no se acompaña con una cantidad de proteínas adecuadas. Lo que es una bomba para que este agonista haga que pierdas muy, muy rápido la masa muscular. Es desde el 25%. Porque también hace un efecto químico sobre las vías miogénicas, que son las vías encargadas de crear masa muscular. Por ende, lo mínimo que perdí es el 25%. Es que si entrenáis, hiciste todo perfecto, ya, perdí el 25%. Pero si no lo hiciste perfecto, voy a perder más masa muscular. Y recordar que este es un medicamento que además fue creado para pacientes diabéticos, para control de la glicemia, para mejorar una resistencia a la insulina severa. O sea, en el fondo es un medicamento que tiene un fin farmacológico que no está usando. O sea, y lo digo porque en el fondo es que ya es demasiado los pacientes que estoy viendo. Bueno, el Viagra se hizo para la epilepsia y para los cachos. Ah, mira. Sí, pues fue creado para los epilépticos y ahora se usa para los cachos paraguas. Bueno, ya, ok. No lo vamos a comparar con el Viagra, pero a lo que voy, que está siendo tan mal usado. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, vas a tomar esto, te va a quitar el hambre, estamos de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar? Lo vas a dejar, no creaste un hábito de alimentación y el efecto rebote que tiene es muy alto porque no lo acompañaste con entrenamiento de fuerza, con una cantidad de proteínas adecuada, con un cambio en el estilo de vida. Vas a dejar el Ozempic o el símil, digamos, que estés utilizando, y tu nivel de hambre va a aumentar, puede que aumente aún más, se daña aún más estos receptores, y a nivel de saciedad como a nivel de cerebral, y vuelvas a subir de peso, porque no cambiaste tu estilo de vida. Esto es solo tapar el sol con un dedo. Y eso que sin mencionar la cantidad de efectos secundarios nocivos, no solo la pérdida de masa muscular, otras cosas que, bueno, también han aparecido mucho, riesgo de pancreatitis, u otras cosas que en el fondo pueden depresión, ansiedad. Exacto, depresión, ansiedad. Se supone que también, por lo que se está investigando hoy en día, afecta a centros del placer, el dominio y el placer. Por ende, ya se empezaron a generar personas como más apáticas y pierden el placer sobre otras cosas. El placer lo usamos para muchas cosas, ¿no? Entonces, ya está afectando. Y de hecho, la otra vez también leía como el aumento también de trastornos de la conducta alimentaria por este uso de Ozempic y comer en manera súper reducida, y después dejan esto y siguen comiendo. Y es un riesgo muy grande en poder crear un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, más que decirte, oye, no consuma este tipo de... Aparte que es carísimo, o sea, te juro que se están inyectando a la semana y yo digo, wow, eso o la lo que bariátrica. Podrías invertir, bueno, que también las bariátricas se están dando. No, que eso yo encuentro que también es una brutalidad. Yo te juro que de repente veo pacientes, está descontrolado, o sea, en el fondo no puede ser que el foco no sea en que cambies tu estilo de vida, sino que ocupes estos atajos que no te van a ayudar. O sea, bueno, puede que un paciente bariátrico sí te sirva y todo,
pero son tantos los que vuelven y vuelven porque te operan de acá, pero no te operan de acá. Entonces Exacto. hay que tener ojo con eso. Entonces, más allá de eso es, infórmate bien antes de usar estos medicamentos. Utiliza mi consejo, utiliza esa plata que es mucha Sí. en otras cosas, En Jurel. en Jurel, en ejercicio, en suplementos que te vayan a ayudar, o sea, mucho más. Así que ojo con este uso indiscriminado de este tipo de medicamentos. Exacto, así que ya sabes, ponte las zapatillas y sale a entrenar. Exacto. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro estos conceptos de baja de peso. Es muy amplio este tema, por eso este capítulo obviamente que se alargó porque pucha, podríamos seguir, pero por lo menos bajar un poco el tema del entrenamiento, de la alimentación, de la suplementación y del uso indiscriminado de medicamentos que no siempre es lo que tu cuerpo necesita. Así que nos despedimos, nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast En Simple. Nuevamente, Álvaro, fue una grata conversación y nos vemos en un próximo capítulo que va a estar muy bueno. Vayan para atrás, escuchen todos los que ya también hemos dejado al aire. Exactamente, y oye, se vienen más capítulos. Muchos más. Por Es lo bajo, infinito. 8. Más de 8. Más.